Quedamos en que la demagogia era la forma pervertida de la democracia. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en muchos países de América Latina. Forma pervertida de la democracia llamada demagogia. ¿Qué quiere decir demagogia? Demos es pueblo, gogio es elogio. De ahí viene la palabra elogio, elogiar a alguien. Si yo empiezo a elogiar a ti y te empiezo a decir que tú eres muy bonito, que tú eres muy inteligente, muy brillante, lo primero que preguntas es ¿qué me quiere sacar este? Los griegos eran muy inteligentes, entonces cuando veían que un político empezaba a halagar al pueblo, a hacerle elogios al pueblo y decir, este pueblo es el mejor de la tierra, este pueblo es generoso, es inteligente, es hábil, es capacitado, etcétera, etcétera, los griegos se preguntaban, ¿y este qué nos quiere sacar? De ahí viene la palabra demagogia, que es la forma pervertida de la democracia. Es decir, ¿qué me quiere sacar? ¿Qué te quiere sacar? El voto, eso es lo que te quiere sacar. Por eso entonces te dice que no, o sea, quiere el poder, quiere no solo que le des el voto, sino que le des el voto para su sistema estatista, donde además de querer el voto, él quiere dirigirte la vida, él quiere administrar tu patrimonio, dirigir cómo va a ser tu familia, dirigir la educación de tus hijos, dirigirte la medicina, los planes de pensión, etcétera, 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 el sueldo que vas a ganar, lo que vas a comer o lo que no vas a comer. Eso quiere de ti y por eso te halaga y te dice qué pueblo maravilloso que es este es el mejor pueblo de la tierra. Y ahí hacen también mucho una idealización romántica retrospectiva del pasado, o sea, un pasado heroico, mítico, que se pone como modelo, y un pasado que tiene mucha sangre y pólvora, tiene muchos años de no ponerse de acuerdo la gente civilizadamente, o imperios preincaicos de carácter totalitario. Y ese pasado nuestro es idealizado románticamente, ¿ok? Y entonces se nos empieza a hablar de que nosotros somos herederos de las antiguas virtudes de aquellos soldados que pelearon en la Guerra de Independencia, o de aquellos otros imperios mayas, incas o aztecas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa mitología contribuye a perpetuar la demagogia en América Latina. Ahora, habíamos dicho entonces, hay un ciclo político, así como hay un ciclo económico, hay un ciclo político. Solo que el ciclo económico es algo malo, no es inherente al capitalismo, es inherente a la intervención del Estado en la cantidad de dinero. O sea, el Estado se ha apropiado de la facultad de emitir dinero. Por lo tanto, el dinero no está atado a un patrón fijo como en el caso del patrón oro, como era antes. Entonces, por eso se produce el ciclo económico, porque entonces cuando el Banco Central emite dinero, la gente se pone contenta y hay un auge, y entonces se pone a gastar, se pone loca la gente y hay inflación, pero no importa, se endeuda, etcétera, y hasta que llega el momento de pagar la factura, o sea, llega el momento de que todo ese consumo por encima del ahorro y la capacidad de ahorro y la capitalización no aguanta y ¡pum!, viene la recesión. Viene la depresión y la recesión. Eso es inherente a la intervención estatal. No es connatural al capitalismo como mucha gente cree. Una economía verdaderamente de capitalismo liberal no tendría ciclos, no tendría inflación, no tendría paro involuntario. Es más, históricamente, durante el siglo XIX, la tendencia fue a la deflación. Las cosas se hacían más baratas. Claro, usted me diría, los salarios también, sí, pero de la misma manera que en la economía actual los precios crecen mucho más que los salarios, en una economía deflacionaria los precios decrecerían mucho más que los salarios. Eso lo demuestra muy bien un autor que se llama Georg Guido Hülsmann, que es un austrocristiano, en un libro precioso que se llama Deflación y Libertad. Ok, eso en cuanto al ciclo económico. El ciclo político es inevitable y típico y característico de las formas puras, decían los griegos. Y tienen razón. Ellos habían observado que las formas puras, autocracia, aristocracia, democracia, tendían a degenerar. Entonces, vamos a suponer que el patriarca se nombrara rey y partimos de la autocracia. Entonces, es muy fácil, claro, porque hay una tendencia humana al abuso del poder. ¿Okay? Eso es muy importante. Por eso el gobierno tiene que ser limitado,
porque hay una tendencia humana al abuso del poder. Entonces el tirano, el autócrata, el rey o el emperador se convierte en tirano. Entonces la tiranía provoca una reacción de lo mejor del pueblo, y entonces los jefes encumbrados, la gente selecta, reacciona contra la tiranía y establece la aristocracia. Pero a su vez, como la tendencia al abuso del poder es inherente al ser humano, entonces la aristocracia degenera en oligarquía, sea política o económica, degenera en oligarquía, y la oligarquía oprime a la gente. Entonces hay una reacción de la gente, de la masa de la gente, del pueblo, contra la oligarquía. Entonces esa reacción genera la democracia, hace una revolución la gente por la democracia. Pero la democracia degenera en demagogia, porque los administradores de la democracia se transforman en demagogos, el abuso del poder, ¿ok? Entonces eso genera la reacción de un partido, alguien que sigue a un jefe, y entonces el jefe tumba la democracia, o sea, la demagogia disfrazada de democracia, e instaura una dictadura y vuelve otra vez a recomenzar el ciclo. Bueno, si ustedes estudian la historia de nuestros países en América Latina, no está muy alejado de esto. Hay ciclos económicos porque hay estatismo, y hay ciclos políticos porque hay formas puras. Así, el ciclo económico es muy desagradable, pero tiene un remedio. El remedio se llama capitalismo liberal. Algo que no hemos conocido en América Latina jamás. Y el ciclo político también tiene un remedio, porque es muy desagradable vivir así entre revoluciones y reacciones y golpes de Estado, y que este tumba a el otro y el otro tumba al que viene. No, entonces viene la democracia y vuelta otra vez el autoritarismo. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el remedio? El remedio se llama república. Como los griegos y romanos habían visto, y ya también los israelíes en la Biblia habían visto, que las formas puras son inestables, por eso generan ciclos, pues son inestables las formas puras. Entonces se les había ocurrido una forma mixta que combine parte del principio de jefatura, de unidad de comando, que es propio de la autocracia, parte del principio de selección, la minoría selecta los mejores, que es parte de la clave de la aristocracia, y parte también del gobierno popular. República es como era, por ejemplo, la República de Cromwell en Inglaterra, o como era la República en los Estados Unidos en 1776, una forma mixta de gobierno, para evitar, porque ellos pensaban, y con razón, que la forma mixta iba a ser estable, y que una forma estable de gobierno nos iba a poder garantizar, pensaban ellos, las libertades, y tenían razón. Solo que Jefferson señaló, con mucha razón, que la libertad no es gratis. Freedom is not free. La libertad no es gratis, la libertad tiene precio, hay que pagarla. ¿Y cuál es el precio de la libertad? Y cuando hablo de la libertad, hablo tanto de la libertad individual en general, como las libertades específicas de comercio, de expresión, de culto, de libertades políticas, ¿okay? Hay que pagarla. ¿Y cuál es el precio? Entonces Thomas Jefferson, definió que el precio era la vigilancia permanente. Y es verdad. Es correcto, si usted no vigila, si usted no ejerce vigilancia permanente sobre las autoridades, por más república que tenga y por más que tenga un diseño constitucional precioso, la gente tiende a abusar del poder. Entonces, usted tiene que ejercer vigilancia permanente. Entonces, James Madison, otro asociado a Jefferson, explicó mediante qué mecanismo, a través de qué medio se puede ejercer esa vigilancia permanente. Y entonces él dijo, a través del Congreso, para el Ejecutivo, a través de la opinión pública, la prensa, las iglesias, la educación, etcétera, pero muy importante, un partido político, uno o varios partidos políticos comprometidos con el ideario de la libertad. Y eso es lo que ha faltado, y lo que nos sigue faltando en América Latina. Nosotros tenemos en estos países la partidofobia, que es una especie de odio contra los partidos políticos, porque pensamos que los partidos políticos están llenos de corruptos, ladrones, mentirosos e ignorantes. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que son todos partidos estatistas.
Nunca había un partido liberal, salvo unos que se llaman liberales en Colombia, pero y en otros países como Honduras, Nicaragua, pero que de liberales no tienen nada. Liberalismo clásico es lo que vamos a aprender aquí, es lo que vamos a conversar en estas sesiones. Liberalismo clásico significa gobierno limitado y eso nunca lo conocimos ni lo conocemos los latinoamericanos. Vamos a seguir explicando esto. Muchas gracias.